agosto, mes de tema libre para la Iglesia Centro de Vida, los niños tienen una lección muy especial y vamos a hablar de la vida de David. La vida de David es muy bonita y vamos a contar en 3 partes los hechos más históricos y especiales en su vida. Y yo sé que como Intino y Centros de Acción y Centro de Vida, el Servicio de Celebración tienen tema libre, nosotros vamos a hablar de este tema con los niños. Así que espero tengan un corazón dispuesto a aprender sobre David y aprender las lecciones que tiene también para nosotros aplicarlas. David fue ungido por Dios. A veces cometemos el error de decir que este muchachito, que era pastor de ovejas, fue ungido por el profeta Samuel. Sí, Samuel hizo la tarea de ungirlo, pero fue porque Dios así lo quiso. Dios envió a Samuel a ungir a alguien por rey para el pueblo de Israel. Y eso es parte de la historia que tenemos hoy. David, muy especial. Si vemos aquí una corona, David se sentó en el trono que Dios le dio y que a través del profeta Samuel se hizo un hecho cuando lo ungieron. Y en ese momento, para ungir a un rey de parte de Dios, era necesario primero que se arrodillara ese rey, que el profeta Samuel viniera sobre él con un cuerno y con aceite rociara sobre su cabeza, y así se ungía el nuevo rey, que fue en el caso de David. Pero ¿cómo pasó esta historia? En 1 de Samuel 16, del 1 al 13, está la historia, cómo empieza este llamado como rey para David. Resulta que Dios permitió a Israel tener reyes, porque Israel lo solicitó. Y el primer rey que tuvo Israel fue nada más y nada menos que Saúl. Saúl fue elegido por el pueblo más que todo por lo que ellos miraban. Ay, es grande, era alto, sobresalía de los demás. Y por supuesto era un hombre de guerra y se veía apto para el puesto. Así que fue elegido como el primer rey de Israel. Y Dios estuvo con Saúl. ¿Qué pasa? Que Saúl no hizo las cosas como a Dios le gustaban. Significa que ese puesto de liderazgo tan importante no lo supo valorar. Lo menospreciaba una y otra vez, haciendo todo mal. Se le enseñó a hacerlo bien, pero lo hizo mal. Como Saúl se aleja de Dios completamente y empieza a hacer lo que él quería, Dios toma la decisión de elegir a un nuevo rey para Israel, pero lo está eligiendo en secreto. ¿Qué significa? Dios no le ha revelado al pueblo de Israel ni a Saúl que ya hay un rey nuevo elegido por Dios. Dios miró el corazón de un joven, que es David, y le gustó lo que miró, y le gustó lo que había en él. Y por eso pensó en David como el futuro rey de Israel. Así que habló a Samuel, que el profeta Samuel juega un papel importante porque él amaba mucho a Saúl y lo que Saúl había hecho como rey. Pero Dios le dijo: deja de llorar tanto a Saúl, que ya lo quité de su puesto. Levántate por favor y necesito que vayas a buscar a Isaí, que tiene 8 hijos, y dentro de esos 8 está el que yo voy a elegir como el futuro rey de Israel. Ya Saúl no va a ser más, para que lo entiendas. Y entonces Samuel dice: bueno, pero si yo voy a buscar a Belén, a Isaí, para ungir a uno de sus hijos, si Saúl se da cuenta me mata, o lo manda a matar a él. Y Dios le dijo: no, porque vamos a hacer esto. Tú vas a decir que vas en paz para ese pueblo y vas a hacer un sacrificio a mí con los sacerdotes y ancianos de ese pueblo. Así que vas en una ida de sacrificio que se practicaba en Israel. Y en eso él va y hace lo que Dios le pide e invita a Isaí, a sus hijos, al sacrificio y después a comer. Y Isaí le hace esta pregunta, que si su venida era en paz, y le dicen que sí. En ese momento Samuel le dice: ¿son todos estos tus hijos? Estos son mis hijos. Pasa el primero, porque uno de estos va a ser ungido como rey. No vamos a comer hasta que sea ungido. Y donde viene el primer hijo de Isaí, Samuel dice: ese es, porque lo vio fuerte, alto, un hombre de guerra.
Y Dios le dijo, no mires ese parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo voy a desechar. Ese no es, porque Dios mira el corazón. Y Samuel solo estaba mirando lo que veían sus ojos al frente, y se estaba engañando a sí mismo. Así que pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos de Isaí, y ninguno era el elegido. Y entonces Samuel le pregunta, Isaí, ¿estos son todos tus hijos? No, falta uno. Está cuidándome las ovejas, es el menor, es el pequeño. Tráelo acá. Cuando David llega de cuidar las ovejas y entra, Dios le dice, úngelo, este es el que quiero para el futuro rey de Israel. Así que ungieron con aceite a David como el futuro rey. No de inmediato se fue y se puso la corona, ni de inmediato se sentó en el trono de Saúl, no. Eso llevaba un tiempo, pero ya había sido elegido por Dios como el rey. Inmediatamente el Espíritu de Dios vino sobre David. Y ya Saúl no contaba con la presencia de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, Dios eligió a alguien que gobernara mejor porque lo tenía que hacer de corazón. La historia de Saúl, la historia del profeta Samuel y la historia de David se repiten día a día en todas partes. Como en el caso de Saúl, que no tomaba en serio su posición de liderazgo, asimismo, hoy muchos no se toman el trabajo en serio que tienen para Dios. El hecho de que ellos tienen un puesto o una posición de autoridad dentro de la iglesia, a veces se les olvida que deben dar el ejemplo y obedecer a Dios haciendo lo que Dios les pidió hacer por esa posición que tienen. Otros ponen en una posición a personas que no se lo merecen y no deben estar ahí solo porque la apariencia parece buena. Eso también son errores que se cometen. Puede ser porque la persona tiene mucho dinero. Esa me conviene porque tiene dinero, esa va a tener una posición. Puede ser porque algunos son muy altos o muy guapos o guapas y hermosos, y entonces dicen, este es el que conviene para el puesto. Y no se toman el tiempo de saber qué corazón tienen y de servicio y disposición para cuando lleguen a ese nivel de liderazgo lo hagan como Dios quiere. Se cometen errores como Samuel, que toma y da posiciones de autoridad solo por lo que ve. O como Saúl, la tiene y no la valora y hace lo que le da la gana, aprovechándose de su posición y no hacer lo que conviene. Y hay que ver que David estaba en el momento justo sirviendo a Dios ya y entrenándose desde cuidar un rebaño de ovejas como cuidar a su pueblo después. Ya David sabía matar osos, leones y defender con corazón puro al rebaño de ovejas de su padre Isaí. Y Dios miraba un corazón valiente y de servicio. David era obediente desde joven y Dios conocía eso. Y sabía que ese muchacho, cuando tuviera un puesto, lo iba a valorar y lo iba a hacer bien para Dios y no para ser visto solamente o aprovecharse de aquel puesto. De hecho, David dio el ejemplo de que para llegar a obtener un puesto en el reino de Dios y servir a la iglesia, hay que ganárselo. No es cualquiera que lo merece. No es que si llego a la iglesia me tienen que colocar de una vez como líder o como instructor del club infantil o como pastor o músico principal y no pasar por todos los requisitos que se requieren para llegar ahí. Es necesario que desde abajo empecemos y demostremos que si en lo poco fuimos fieles, en lo mucho merecemos estar y Dios lo va a poner ahí. Pero no podemos forzar ni exigir que porque tengo dinero o porque soy X persona o tengo cierto apellido, merezco ese lugar si Dios así no lo ha querido. Y no abusemos de los puestos. Ahora, David hizo lo que merecía su posición después. Y si ustedes niños empiezan desde ya a hacer lo que su posición de niños les pide, Dios va a ver su corazón y les va a ir colocando poco a poco donde deben estar. ¿Cómo así? Bueno, haciendo su cuaderno espiritual y asistiendo al club infantil,
haciendo su manualidad, aprendiéndose el versículo de memoria, ir al servicio de celebración. Todo esto que ustedes participan y hacen es parte del entrenamiento para que cuando Dios los mire digan, están listos para servirme. Igual que David ya entrenaba y se preparaba y estaba listo para ser rey. Les digo esto porque Dios quiere que cada niño y cada miembro de Centro de Vida tenga un corazón servicial, de servicio, y esté dispuesto a darse por otros. La vida de David nos da este ejemplo. Así que les dejo hoy el versículo clave, que es Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, para que ustedes recuerden. Y lo voy a leer para ustedes. Dice así: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Corpus Unum. Dios me los bendiga.